buenos días, hermanos y amigos. La comunidad de vida cristiana y misionera Príncipe de Paz les da la bienvenida el día de hoy. Nos da mucho gusto saber que nos acompañan este domingo en un nuevo servicio dominical en línea. Esta mañana continuaremos con el estudio del libro de Oseas. No olvides de compartir el evangelio, ya que es una tarea primordial como cristianos. Y en cumplimiento a esta labor, les sugerimos que puedan distribuir este video a través de las diferentes plataformas digitales y redes sociales, con todas las personas a su alcance, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, para poder obrar y alentar en más personas. Si tienes algún motivo de oración o deseas que intercedamos por ti durante la semana, por favor, no dudes y escríbenos un mensaje en nuestras páginas de Facebook y YouTube, o puedes dejarnos un comentario en este video y posteriormente nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Hermanos, demos inicio a este servicio con el pasaje de Salmo 119. Siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Amados hermanos, adoremos a nuestro Señor a través de este tiempo de alabanza. Muy buenos días, amigos, hermanos en Cristo Jesús. Hoy vamos a orar por las misiones y para lo cual vamos a leer todavía un versículo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Conocemos, sabemos muy bien la historia de Pablo. Este hombre realmente ha sido llamado para ser un evangelista, un predicador, un administrador de la gracia de Dios para los gentiles, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice aquí en capítulo 1 y versículo 1 y versículo 2 de Efesios? Nos dice primeramente, Pablo es prisionero de Jesús. Y en versículo 2 nos dice que es administrador de la gracia de Dios. Yo y usted tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Entonces, la gracia de Dios, nosotros estamos llamados para poder administrar correctamente la gracia de Dios, en lo cual conocemos el amor y la misericordia que está en nuestros corazones, ¿no? Entonces, ese amor, esa misericordia y muchos más, nosotros estamos para poder compartir, llevar, enseñar, discipular a través de esta gracia a las personas, ¿no?, que no conocen a Dios. Entonces, esa es nuestra gran misión de todo cristiano. Esa es nuestra gran tarea de todos nosotros. Bueno, en este sentido vamos a orar en este día. Amado Dios, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, en tu corazón al llamarnos, a escogernos, Señor, a nosotros, para que, Señor, podamos tener, por el favor que has tenido por nosotros, Señor, esa gracia tuya en nuestras vidas, Señor. Hoy te pedimos, Señor, enséñanos, ayúdanos, guíanos, Señor, a ser buenos administradores de la gracia tuya, Señor, hacia nuestros prójimos, hacia nuestras familias, hacia nuestros hermanos en la iglesia y hacia aquellos que todavía no conocen tu palabra, que todavía no conocen, Señor, su salvación, hacia esas personas, Señor. Ayúdanos, Padre, a administrar bien tu palabra, tú, Señor, los tiempos
en nuestras vidas, Señor, y que no solamente podemos estar ocupados en uno, sino especialmente podemos estar ocupados, Señor, en esta gran comisión, en esta gran tarea que tú nos has puesto, Señor, en nuestras vidas, y a través de esta palabra tú nos enseñas y nos dices, Señor, que debemos poner prioridad en poder hacer llegar, Señor, a muchas personas, Señor. Ayúdanos, avívanos, Señor, y también a aquellos que especialmente han sido llamados a este ministerio, también avívales, Señor, para que también ellos se fortalezcan con esta palabra, con este versículo que hemos leído hoy, Señor, y puedan cumplir esta gran comisión en sus vidas, Señor. Te damos gracias y nuestras vidas ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a esta serie de estudio bíblico del libro de Oseas. Para nosotros es un gusto compartir contigo la palabra del Señor, así que si tienes un comentario, una pregunta, una inquietud o tal vez un motivo de oración, por favor, deja tu comentario al pie de este video y estaremos poniéndonos en contacto contigo y respondiendo también las inquietudes que puedas tener. Muy bien, estudiando el libro de Oseas. ¿Qué podemos decir acerca de Oseas? Oseas es el primero de los libros llamados profetas menores. Básicamente, ¿por qué se les llama así profetas menores? Es porque en comparación a los libros como Isaías, Jeremías, Ezequiel, por ejemplo, o que tienen alto contenido y gran contenido, largos capítulos también, los profetas menores básicamente tienen menor contenido. Su contenido es bastante breve, así que por mucho tiempo se les ha llamado profetas menores. ¿Qué sabemos acerca de Oseas? Bueno, el término Oseas significa salvación, lo mismo que Josué, lo mismo también que Jesús. Así que es interesante, este libro nos va a estar hablando acerca de la salvación de Dios para su pueblo también. En cuanto a Oseas, pensemos un poco. Él profetizó en el reino del norte aproximadamente unos 50-60 años. Y su profecía abarcaría aproximadamente desde el año 753 a.C. hasta el año 715 a.C., siglo VIII desde luego. Así que esta profecía habría sido registrada probablemente por el año 715 a.C. Obviamente, no olvides que Israel sería llevado, el reino del norte, llevado en cautiverio hasta Asiria en el año 722. Bien, un poco de datos siempre conviene considerar y recordar. Ahora, es interesante ver que Oseas fue contemporáneo también con el profeta Isaías. El profeta Isaías estuvo iniciando su ministerio cerca del año 740 a.C. y Miqueas también en el año 742 a.C. Ambos estuvieron profetizando en el reino del sur. Mientras que en el reino del norte estuvo obviamente Oseas, y también el profeta Amós, quien empezaría su ministerio por el año 760 a.C. Es decir, Dios estaba trayendo misericordia y mensaje, palabra de Él a su pueblo. En el reino del sur, Isaías y Miqueas. En el reino del norte, Amós, Oseas, sin contar todavía tal vez a Jonás. Muy bien, Oseas obviamente ministró en el reino del norte, y mientras él estaba ministrando, el rey Jeroboam II estaba reinando allí en Israel. Sería un reinado bastante próspero, un reinado de decadencia espiritual, un reinado de mucha idolatría. Mientras en el sur están los reyes de Usías, Jotam, Acaz, en fin, podemos considerar esos datos. ¿Qué sabemos también acerca de Oseas? Bueno, Oseas es un profeta oriundo, obviamente en el reino del norte, procedente del campo, probablemente de la clase rural acomodada. Su propia vida doméstica sirve para simbolizar el mensaje de Dios. Así que Oseas fue un mensaje vivo para su pueblo en su propia vida conyugal. No olvides, ya el capítulo 1 nos está indicando de que Dios le dijo a Oseas que se case con una mujer ramera, con una mujer fornicaria. Y esto estaría ilustrando desde luego el pecado que tenía Israel, el reino del norte, con relación a la
fidelidad que debía de tener con el Señor. Así que los capítulos 1 al 3 nos están hablando acerca de la experiencia de la vida familiar conyugal de Oseas. Y los capítulos 4 al 14 nos declaran en todo caso la profecía como un discurso en base también a un reflejo del matrimonio que tiene Oseas con su esposa. ¿Qué podemos ver en todo este tramo? Israel adoró a los Baales. Así también los honró y les dio gloria como proveedores de bienes. En realidad ya sabemos que era Dios quien estaba sosteniendo a su pueblo. Pero así también Israel estaba esperando que Dios los ayudara cuando estaban en problemas. Pero, sin embargo, estaban adorando a los Baales. Ese término Baales viene de forma generalizada para referirse a los dioses cananeos. Cuando pensamos en cuanto al libro de Oseas, podemos considerar algo. El tema que nos trae Oseas es: Israel se fue tras los dioses paganos. Baal, uno de ellos, el dios principal, y adulteró espiritualmente. Así que el amor de Dios por su pueblo es grande. Pero la disciplina y el castigo vendrán como consecuencia de su infidelidad. Podemos pensar en cuanto al propósito de este libro. Aquí se nos muestra y se nos ilustra el amor de Dios por su pueblo pecador. Con esos detalles y esos antecedentes y lo que vimos ya antes con el capítulo 1, entremos hoy al capítulo 2. He titulado al mensaje, al tema del capítulo 2, el amor concreto de Dios. Un amor que involucra dos aspectos: castigo y restauración. En realidad el capítulo 2 nos trae este aspecto troncal en el amor de Dios: castigo y restauración de Dios por su pueblo. Así que vamos a dividir, o por lo menos podemos encontrar esta división en el capítulo 2. Los versículos 1 al 8 nos están hablando acerca de cómo Dios descubre y saca a luz el pecado de idolatría que tiene su pueblo. Los versículos 9 al 13 nos están mostrando que Dios quitará las cosas buenas, esa bendición que Dios ha traído a su pueblo, y esa bendición ha utilizado su pueblo dando honor a Baal. Es interesante. Las bendiciones que Dios nos da, ¿cómo las estamos utilizando? Y una tercera parte, versículos 14 al 23, podremos ver con todo lo que ha sucedido, Dios promete finalmente una restauración para su pueblo. La misericordia, el amor de Dios. Así que estos son aspectos que podremos ver en este capítulo número 2. Veamos el amor concreto de Dios. Iniciemos nuestro viaje por el capítulo 2 del libro de Oseas. Acompáñame, por favor. Se dice: decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama. Vamos a conectar el versículo 1 de este capítulo con el versículo finalmente también 23. Así que vamos a explicar eso conectándolo con el versículo 23. Pero no olvides, esto es una continuación ya desde el versículo 10 del capítulo 1. 10, 11 y el 2.1 están bien conectados. Los vamos a relacionar con el final del capítulo 2. Versículo 2 dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro, y sus adulterios de entre sus pechos. ¿Sabes qué? Aquí hay varios aspectos para considerar. Oseas desde luego, había provisto todo para su esposa, como también Dios había provisto todo para su pueblo. La actitud de la esposa es ir en el camino del pecado, como la actitud del pueblo del Señor. Fue desviarse, apartándose de los caminos del Señor y adorar a los dioses cananeos. Es peligroso cuando el pueblo de Dios aspira lo que hay en el mundo, ahí en ese mundo pagano. Y precisamente esto es lo que ha sucedido en este tiempo. No olvides que Oseas está gobernando en un tiempo donde la prosperidad ha subido mucho en el reino del norte. Y ellos están considerando que esa prosperidad es
una aprobación, es sinónimo de aprobación de Dios por la conducta que tiene. Pero su conducta era inmoral, idólatra, situaciones muy duras. En fin, versículo 3, no sea que yo la despoje. Está hablando obviamente acerca de Israel y la relación también entre Oseas y su matrimonio. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació. La haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Obviamente, el pecado de la nación está trayendo eso. Fueron varios siglos desde el rey Jeroboam I que Israel se desvió de los caminos de Dios. Estableció este primer rey a partir del año 931 a.C. 2 altares, centros de adoración allí en la zona norte del país, en Israel, para que el pueblo adore a su forma, a su estilo, bajo su conveniencia, en fin. Esto les pasaría factura con el tiempo. Así que el versículo 4 nos dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Aquí hay algo para considerar. Oseas había provisto todo a su esposa. Ropa, vivienda, todo lo que es necesario para que habite un matrimonio. De la misma forma, Dios había provisto todo a su nación, el pueblo querido. Lluvias, la tierra producía, en fin, en cierta forma aún tranquilidad de los enemigos. Pero el pueblo andaba de mal en peor. Así que eso también nos está advirtiendo de la infidelidad que puede tener hoy el pueblo de Dios, como lo fue antes. Y el Señor está hablando acerca de prostitución como un sinónimo también de lo que estaba pasando Israel, la infidelidad que tenía el pueblo con respecto al Señor. Bueno, tal vez podemos considerar algo. El versículo 5 todavía nos dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. ¿Saben qué, queridos hermanos y amigos? Qué triste es cuando una persona conoce al Señor y después simplemente deja al Señor y se olvida de Él. Esto sucedió también con el pueblo del Señor. Acompáñame por un momento a ver el capítulo 16 del libro de Ezequiel. El versículo 25 dice así. Ezequiel 16, 25. Y está hablando acerca de la actitud del pueblo desde la perspectiva de Ezequiel. En toda cabeza de camino edificaste altar, un lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones. Es decir, Israel, el pueblo del Señor, no estaba esperando a que le inciten al pecado. Israel se ofrecía, el pueblo de Dios se ofrecía en pecado, así como una mujer en la antigüedad se ponía en lugares estratégicos para ofrecerse al mejor postor. Bueno, Israel así estaba desviándose de los caminos del Señor. La Biblia le llama entonces prostitución espiritual. Así que eso es algo que podemos considerar. Ella dice, iré tras mis amantes, ellos los que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite, mi bebida. ¿No era esto lo que el Señor estaba dándole? Claro que sí. Así que de esta forma la idolatría en Canaán, en realidad esos pueblos cananeos combinaron idolatría, inmoralidad, adulterio, fornicación, era toda una mezcla. En fin, y estos hábitos, estas costumbres, obviamente Israel las estaba asumiendo. Desde luego, todo esto también es un reflejo de lo que estaba sucediendo en un sentido en el matrimonio entre Gomer y Oseas. El matrimonio de Gomer y Oseas eran también un reflejo a su vez de lo que estaba pasando en la sociedad del reino del norte. Hermanos, qué triste es ver cuando Dios da algo de provisión a su pueblo y su pueblo ¿qué hace con eso? Básicamente simplemente lo desperdicia.
Así que eso es lo que está pasando en la nación. Avancemos un poco con el versículo 6. Dice, por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Algo que podemos considerar aquí, ¿cuánto esfuerzo habría hecho también Oseas para que su esposa, su mujer, no vaya a los caminos antiguos, esos caminos de prostitución, de fornicación? Es como un matrimonio. Cuando un matrimonio ha pasado una turbulencia a tal punto de infidelidad, se intenta tomar todas las medidas para que no vuelva a suceder. Eso es lo que habría hecho también Oseas. Pero los hábitos de Gomer volvieron otra vez a ser los antiguos. El esfuerzo que hizo el Señor por su pueblo. Y se nos explica aquí, he aquí yo rodearé de espinos su camino. La cercaré con seto, no hallará sus caminos. Esa fue la intención del Señor, poner un vallado para que Israel no vaya y continúe pecando, para que Israel no se desvíe. Bueno, es interesante considerar los obstáculos en el camino del mal. A veces son grandes bendiciones, y yo no diría a veces, más bien siempre. Cuando alguien está yendo para pecar, ponerle obstáculos, se convierte eso en una bendición para que no vaya y se descarríe más, para que no esté involucrándose más en la pecaminosidad. Así que las vallas que Dios pone para refrenarnos del extravío y para volver de ese camino equivocado, siempre serán una bendición. Aquí podemos considerar algo para la familia y tal vez también aún para el matrimonio. Cuando alguien, uno de los cónyuges, está con el ímpetu de ir y hacer algo equivocado, de ir y hacer algo que está mal, que le va a destruir, ¿cómo actúa el otro cónyuge? Algo que se nos dice aquí es de que el Señor le puso un vallado, le puso obstáculos para que no vaya a pecar el pueblo. Y este es un buen ejemplo también de la relación matrimonial y conyugal. Lo mismo también se puede ver en la relación familiar. Te acordarás lo que pasó con el llamado que hizo el Señor a Samuel. Y en ese llamado el Señor le está dando advertencias para que hable precisamente con Elí. Los hijos de Elí habían pecado y el Señor está acusándole de algo a Elí. Acompáñame al libro de Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice así: aquel día, desde el versículo 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Elí no había puesto freno a sus hijos. Dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe. Sus hijos se desviaron del camino, eran los sacerdotes que debían de ofrecer el ejemplo para que todo el pueblo siguiera a Dios. Pero ellos más bien usaron de su posición para su conveniencia. Así que se les dice, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, cometieron atrocidad. Tú puedes leer el libro de Samuel y vas a entender que estos fueron de mal ejemplo, a tal punto que el pueblo se desviaba de los caminos de Dios porque veían la vida de estos sacerdotes. Ahora esta es la acusación que tiene el Señor, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Elí y él no los ha estorbado. Querido hermano y amigo, ese es el papel que tendremos que tener en la familia. Cuando los hijos están actuando mal, cuando el cónyuge está actuando mal, ¿qué barreras ponemos para que no actúen mal y se vayan al pecado? Elí no estorbó a sus hijos. El Señor aquí está hablando de que puso un vallado, puso una cerca para que Israel no vaya y peque. Creo que nosotros debemos hacer lo mismo en nuestra casa, en nuestra familia, considerando precisamente estos aspectos. Sabemos que hoy en día es difícil a veces para algunas mujeres, cuando el hombre se va y se desenfrena en la borrachera, en el vicio. ¿Qué puede hacer una mujer
a veces que está indefensa. Si le pone un obstáculo, bueno, viene él y con violencia física muchas veces actúa sobre ella. Te queremos animar. El Señor nos habla de que también tenemos armas espirituales. Ponte en oración. Ponte también a interceder por la situación tal vez álgida, difícil, que tienen los hijos, que tiene el esposo o que tiene la esposa, si es que tú eres el varón. Ten en cuenta estos aspectos. Entonces, podemos encontrar aquí que el Señor puso una cerca para que el pueblo no vaya y se desenfrene. También podemos ver aquí algo. La situación de Gomer, como ya habíamos visto antes, es bastante similar a la que nos refiere el capítulo 15 de Lucas. En Lucas 15 se habla del hijo pródigo. Bueno, aquí estamos hablando de una mujer pródiga. La esposa pródiga es Gomer, pero también de un pueblo pródigo que ha salido a desperdiciar la buena dádiva, la bendición que ha tenido del Señor. Ese ha sido tal vez el actuar de Israel por muchos siglos. Y Oseas está llamando la atención. Avancemos un poquito. Versículo 7 dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Cuando ha salido, ha buscado, ha hecho todo intento, parece que recapacitaría y dice, entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. A veces pasa eso. Israel decide irse tras los Baales y básicamente Israel dice: ellos me dan el pan, me dan el vino, me dan las comodidades, todo lo que tengo es porque ellos me han entregado. En realidad era la bendición del Señor. Podemos decir algo. Estas son las palabras del Señor. Él está llamando la atención porque el pueblo está asimilando que todo lo que Dios le ha dado, ellos consideran, no, Dios no nos ha dado esto. La idolatría nos ha conseguido estos elementos. Podemos decir algo: desconocer esto era una falta de humildad. Sobre todo, era una falta de gratitud a Dios. Y algo que podemos considerar, hermano y amigo, son las palabras del Señor. Luego Él va a decir: yo voy a volver y voy a quitarles esto, les voy a retirar. Porque con el instrumento y la bendición que yo les estoy dando, ellos se están desviando, están tomando para sí. Así que Israel estaba abusando vilmente de la abundancia que Dios les estaba dando. En realidad le estaban robando a Dios el honor de agradecerle por los dones que ellos estaban recibiendo de parte del Señor. Israel no reconoció que Dios estaba dándoles el trigo, el vino. No recordaba esas dádivas de Dios. Y servían con esas dádivas a los enemigos de Dios. Los estaban usando para Baal. Querido hermano y amigo, podemos pensar en algo. Las posesiones materiales son símbolos de éxito a veces en la mayoría de las sociedades hoy en día. Y eso es lo que piensa el mundo de hoy. Bueno, Israel era una nación rica en ese tiempo. El tiempo de Jeroboam II fue un tiempo en el que prosperó Israel. Y eso ellos estaban interpretando: Dios está aprobando todo lo que hacemos. Dios está contento con nosotros. Evidencia de eso es lo que tenemos. Gomer había recibido de parte de Oseas el sustento, la vivienda, todo lo que tenía. Algunos incluso eruditos consideran de que Oseas le habría dado lo suficiente, plata y oro. Sin embargo, Gomer no se dio cuenta de que Oseas le había dado todo eso y atribuía eso a su vida mala de infidelidad. Bueno, Israel también entonces estaba reconociendo, o diríamos, no reconocía que Dios le estaba dando eso. Y más bien pensaba: mis Baales,
La práctica cananea que hemos aprendido de ellos nos está proveyendo eso. Así que tanto Gomer como Israel utilizaron sus posesiones de manera infiel, aun cuando corrieron en pos de otros dioses, en pos de los amantes, en el caso de Gomer. Podemos pensar algo. ¿Cómo tú utilizas las posesiones que Dios te está dando? ¿Cómo utilizas tú las bendiciones que Dios te está dando? ¿Las utilizas para dar gloria al Señor? ¿O las utilizamos tal vez para desviarnos en objetivos ajenos a la voluntad de Dios? Te queremos animar. Y tenemos que tener todos esta actitud de utilizar lo que Dios nos está dando para darle honor y alabanza a Él. Este es un peligro. Porque a veces podemos pensar, Dios está aprobando todo lo que estoy haciendo, por eso tengo abundancia. No necesariamente es así. Avancemos un poco más y vayamos al versículo 9. Dice, por tanto yo tomaré, o yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Así que podemos considerar algo. El abuso de la gracia merece entonces el despojo de esa gracia. Dios le iba a quitar ahora todo aquello de que se estaba gloriando el pueblo. Miren lo que tenemos. Pero también tenían decadencia moral. La moral en el pueblo estaba no solo por los suelos. Había caído a tal punto que la idolatría fue presa de ellos. O ellos habían sido presa, más bien dicho, de la idolatría. Así que el versículo 10 nos dice, ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la liberará de mi mano. Dios iba a exhibir a su pueblo, y precisamente en el año 722-721 vino el imperio asirio y se llevó cautivo a vista de todas las naciones, los pueblos de alrededor. Dios se llevó cautivo a Israel, utilizando el imperio asirio. En fin, así que eso se cumplió. Dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. Ahora pensemos, Jeroboam primero estableció un sistema paralelo que tenía ya el pueblo antes de la división del reino. Se tenía todo un sistema religioso ordenado y dirigido por Dios. Como el pueblo se dividió, Israel hizo de las suyas un reino distinto. La división del reino, año 931, Jeroboam primero estableció un sistema religioso paralelo. Así que días que eran días festivos en Jerusalén, en el templo, Jeroboam primero hizo días festivos especiales para adorar a los dioses cananeos. Vamos a imaginar fechas que debían de celebrarse, por ejemplo, la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, en fin, la fiesta de la expiación. Esas fechas importantes paralelamente se celebraban en Israel, pero para los dioses paganos. Días que debían de ser solemnes para Israel, se celebraban para dioses paganos. Hermano, cuando cambiamos y alteramos los valores de Dios, no, yo hago las cosas a mi forma, a mi criterio. No es tu forma, no es tu criterio, es la forma de Dios. Es el criterio de Dios el que debe de primar en nuestras vidas. No es eso, yo adoro a Dios a mi forma. No, no, no. La única forma que es aprobada por la palabra de Dios es la forma que la palabra de Dios establece. ¿Sí? Eso para tener en cuenta. Así que los israelitas estaban tan inmersos en la idolatría que realmente creían que los dioses paganos le habían dado sus huertos, sus viñas, cosa más equivocada. Se habían olvidado de que la nación entera en realidad era un regalo de Dios. Todo el pueblo, toda la nación ya era un regalo de Dios. Bueno, y también en la actualidad, mucha gente da el mérito a todo menos a Dios.
por la prosperidad que se tiene, uno dice, uy, esto es gracias a la suerte que tengo, es gracias al trabajo, a la fuerza que yo tengo, a mi inteligencia, al ingenio que yo tengo. Ah, es que yo tengo buenos contactos, soy bueno con las relaciones, gracias al estudio, a mis títulos. Cuando tú tienes éxito, ¿quién se lleva el honor? ¿Tú mismo? Cuando tenemos éxito en la vida, ¿quién se lleva los laureles? ¿A quién alabamos? ¿Nos alabamos a nosotros mismos? ¿Le damos el honor al Señor, al que le corresponde? Así que podemos considerar esos aspectos. Nos dice todavía más adelante el mismo capítulo 2, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Ahora, si pensamos en la situación conyugal de Oseas y Gomer, qué difícil para Oseas. Un hombre, ¿estarías tú dispuesto a seguir la prescripción y la dirección de Dios a tal punto, todavía de ir e intentar rescatar a tu esposa, a tu cónyuge, al familiar, a pesar de todo lo que está sucediendo y del mal actuar que tenía ella? No olvides que lo que estaba sucediendo en el matrimonio de Oseas y Gomer era un reflejo claro y nítido de lo que era la relación de Dios con su pueblo, la infidelidad del pueblo. Versículo 13, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Qué triste, olvidarse del Señor cuando de Él recibimos todo. Así que, bueno, continuamos. Pero he aquí, yo la atraeré, y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Podemos ver que desde el versículo 14 en adelante hay un cambio. Y básicamente, este cambio no es debido a la buena voluntad del pueblo. No es debido a la buena voluntad que Israel tomó, sino más bien a la pura y libre, diríamos también soberana iniciativa de amor que tiene Dios hacia los suyos. Así que podemos entender algo. Como un tierno esposo que procura con ánimo, con esfuerzo, enamorar a su amada, Dios también ahora habla de atraer eficazmente a su pueblo, llevarle al desierto, a cortejar a su pueblo, en un sentido, hablándole directamente al corazón. Dios antes sacó a su pueblo y los llevó al desierto, para que aprendan a ser pueblo, a ser nación. Ahora volvería a llevarlos, por un sentido decirlo así, al desierto, al exilio. Y allí Dios hablaría a solas con su pueblo. Dios volvería a hablar con su pueblo allí, en el desierto, en el exilio. ¿Sabes? Algo para tener en cuenta. Cuando Dios tiene en reserva gracia para los suyos, cuando tiene en reserva misericordia y quiere dar, bueno, a veces algunos van a ser conducidos primero al desierto, y allí en medio de la soledad, de la aflicción, tal vez del llanto, del pesar, de la presión, Dios hablará en secreto. Ten en cuenta eso. Tal vez Dios quiere hablar contigo. Bueno, no tenemos que esperar que venga un tiempo de aflicción para que recién oigamos la voz del Señor. Afina tu oído para oír la voz del Señor. Tal vez algunos necesitan salir del ruido del mundo, del ruido del pecado, del ruido en un sentido, de las voces de la sociedad, salir del mundo y que Dios los lleve por un tiempo de desierto, al exterior, fuera de ese círculo,
para abrirles su oído. Tal vez en un tiempo de disciplina, lo cual es doloroso. Eso pasó con la nación. El libro de Oseas, al mismo tiempo que refleja la situación de una familia quebrada como la de Oseas, también está reflejando la situación de un pueblo, una relación quebrada con el Señor. Y también puede ser que sea nuestra situación actual. Versículo 15: y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Cuando se habla del valle de Acor, quiero acordarme del tiempo de la conquista. ¿Te acuerdas? Josué conquistando Jericó, etcétera, etcétera. Y ellos en un momento están tan confiados y tan tranquilos que van a ir en una batalla. Y Dios les dijo: no me tomen nada del tesoro, nada de lo que hay allí. Así que hubo una familia, la familia de Acán. Acán tomó un tesoro, algo que era el anatema, y lo ocultó. ¿Te acuerdas? Bueno, fue precisamente en el valle de Acor. Dios sacó a luz lo que había sucedido allí. El pecado que estaba en el pueblo. Así que eso fue de humillación. Tú sabes lo que pasó con la familia de Acán. Él y todos los suyos fueron sacados fuera del campamento y allí fueron eliminados. Ahora el Señor les está diciendo y les hace recordar: yo saqué a luz el pecado y fue una vergüenza para el pueblo. Bueno, ahora ya no va a ser valle de Acor, valle de vergüenza, sino será puerta de esperanza. Allí cantará como en los tiempos de su juventud. ¿Sabes, querido hermano y amigo? A veces puede ser así. Ten en cuenta algunos aspectos. Puede ser que lo que antes fue vergüenza, las situaciones que antes fueron un dolor, el Señor tiene el poder para que eso se conviertan en lecciones para nosotros y aún tal vez lecciones de edificación para otros. Podemos pensar eso, podemos considerar esos aspectos. Versículo 16: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Obviamente el versículo 15 aquí también nos está, el versículo 16, esa palabra me llamarás Ishi. Cuán importante es en una relación matrimonial, conyugal, que la esposa le dé el trato correcto al esposo y también, desde luego, que el esposo le dé el trato correcto a su esposa. El Señor dice: ahora tú me llamarás Ishi. El término Ishi en el hebreo significa marido, esposo. Está hablando de intimidad conyugal. Está hablando acerca de el hombre, pero desde la perspectiva de la relación matrimonial. Y dice: me llamarás de la forma correcta, así me estimarás. Ya no solamente como el que provee, sino más bien se está hablando de ese reflejo de amor. Ya no me llamarás solamente Baali, solo mi Señor, sino más bien mi esposo, el que ama, al que amo yo. Esa relación conyugal está expresada en ese término Ishi. ¿Cuán importante es eso en una relación matrimonial? No que se traten tal vez como dos colegas, no que se traten tal vez como dos compañeros de habitación, o tal vez simplemente como dos personas que han entrado a un contrato civil. El matrimonio es mucho más que eso. Es el diseño de Dios para el mundo. Ya que es el diseño de Dios para el mundo, por eso precisamente el mundo quiere anular aquel legado, aquel regalo que Dios ha dado a la humanidad. Si fuera un diseño de la sociedad, seguramente no tendría tantos enemigos el matrimonio. Pero hoy en día el matrimonio es algo que está siendo atacado por todos los flancos. Así que podemos considerar esto. Así que Dios está hablándole a Israel y le dice: te sacaré al desierto. Hablaremos en intimidad.
volverás otra vez a tener las aspiraciones que tenías antes. Y se le ofrece llevar al pueblo al desierto, donde no habría distracciones, para poder comunicarse con su pueblo de forma clara, permanente. Así que, y Dios cambiaría todo eso, ese dolor que había antes, ese pecado que había antes, ahora en lecciones buenas, aún en esperanza. Así que muchas veces Dios utiliza incluso las experiencias negativas de nuestras vidas, como el Valle de Acor, para crear oportunidades para que regresemos a Él. A veces una enfermedad, un diagnóstico, a veces tal vez una situación adversa, son elementos e instrumentos de Dios para que podamos volver a Él. ¿Por qué vamos a esperar situaciones adversas? Mejor volvamos al Señor por las buenas y no esperando necesariamente algo malo. Así que, aun si vienen situaciones adversas, si estás enfrentando problemas o pruebas, recuerda que Dios muchas veces habla a los suyos en el desierto. No solamente en tiempos de prosperidad, también aún en tiempos de aflicción. Continuemos. Versículo 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Ya no más habrá aspiraciones por cosas mundanales, ya no más por objetivos equivocados, ya no más aspirando planes que no tienen que ver con los planes perfectos de Dios. Acuérdate de lo que dice el apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Así que pensemos en eso. Versículo 19. 18. En aquel tiempo haré para ti pacto. Restauración, querido hermano y amigo. Pacto. Con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura. Desde luego, su cumplimiento final de esta profecía tiene que ver con el tiempo milenial. Es un cumplimiento para el reino milenial. Es escatológico este versículo. Lo podemos fusionar muy bien con lo que nos dice Isaías capítulo 11. Y allí nos habla de la restauración de la nación y aún de la restauración de este mundo como efecto de la bendición de Dios para los suyos. Aún la naturaleza cambiará y se le ofrece a Israel, haré pacto aún con las bestias, con la naturaleza, como efecto del amor que te tengo a ti, pueblo mío. Siguiente versículo se nos dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Habiendo una promesa tal de Dios para su pueblo, no porque el pueblo, caramba, haya cambiado solamente porque le nació al pueblo. No, es la misericordia de Dios. Está hablando de restauración para ti y para mí, después de una vida alejada de Dios, después de una vida de pecaminosidad. Aún conociendo al Señor, decidimos, no quiero saber nada de Él. Dios quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu matrimonio, tu familia, las relaciones que hay. Pero bueno, tenemos que también volvernos en arrepentimiento hacia Él. Entonces podemos continuar. Se nos dice, y te desposaré conmigo, versículo 20, en fidelidad, y conocerás a Jehová. Cuán importante es considerar este aspecto, la fidelidad. Está hablando el Señor y anuncia una renovación de votos con su pueblo. Los votos que tiene su pueblo con el Señor. ¿Cuántas veces tú has ofrecido, Señor, yo voy contigo y hasta la muerte, cueste lo que cueste, pase lo que pase? Bueno, ha pasado lo que ha pasado y fíjate a dónde hemos llegado. La fidelidad, cuán importante es. Cuando le ofrecimos al Señor, Señor, estoy contigo.
te entrego toda mi vida, de aquí en adelante, sé el Señor de mi vida. Bueno, es importante esa decisión, pero también es importante sostener esa decisión a través del tiempo, a través de los largos años que todavía tal vez tenemos. Sostengamos esa decisión a pesar de lo que el mundo pueda vivir o lo que en el mundo pueda pasar. Te desposaré conmigo para siempre. El libro de Romanos nos está hablando de algo en el capítulo 8, versículo 1. Y esta es la promesa del Señor. Romanos 8.1 nos dice, porque todos, Romanos 8.1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Para quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te desposaré para siempre. Es la promesa de Dios. ¿Cuánto necesitamos crecer en nuestra fidelidad hacia el Señor? Aquí podemos hablar acerca de tal vez 3 elementos que son dignos de tenerse en cuenta. Número 1, la perpetuidad. Para siempre te desposaré. Para siempre, Señor, seré fiel contigo, estaré contigo. Un día, esa fidelidad no será como la que tenemos hoy, porque el Señor nos desposará para siempre y nunca más. Andaremos en los caminos, un pie en los caminos de Dios, un pie en el mundo. No, la promesa del Señor es para siempre. En segundo lugar, la fidelidad inconmovible de Dios para nosotros. ¿Sabes? Cuando yo hablo con alguien o somos así como personas, yo le ofrezco de todo. Oh, yo voy a estar ahí, sí. Un día me levanto con el pie derecho y soy bueno. Al día siguiente me levanto con un mal genio y olvidé todo lo que prometí. Mi fidelidad cae en nada. Pero Dios es fiel y nos está hablando de su fidelidad. Es fiel porque es inmutable. Él no cambia, no tiene sombra de variación. Por eso es confiable. Los seres humanos, ya que cambiamos de la noche a la mañana, somos poco confiables. Y el Señor habla de su fidelidad. Y se habla todavía casi como una especie de dote para la novia, precisamente en este segmento. Justicia, juicio, benignidad, misericordia, todo eso tengo. Como si fuera una dote de Dios para los suyos. Eso es el legado de Dios para ti. Precisamente rectitud, justicia, amor constante. ¿Qué más podemos desear en el Señor? El regalo de bodas de Dios para su pueblo, tanto en los días de Oseas como en los nuestros, es su misericordia. Aunque no tenemos mérito alguno, Él nos perdona y nos hace aceptos ante Él. Bueno, tú y yo ya sabemos que no existe la posibilidad de que por nuestros esfuerzos podamos alcanzar las altas normas de Dios. No podemos. Pero gracias a su misericordia, debido a su gracia, Él nos acepta, nos perdona y nos lleva a tener una comunión correcta, buena con Él. Por mí mismo no puedo tener, fidelidad a Él. Pero por su gracia, por su misericordia, Él nos hace fieles. Así que en esa relación tenemos comunión con Él de manera personal, de manera íntima. Te quiero animar a esto. En estos tiempos cuando vivimos afanados por lo que pasa en este mundo. ¿Cómo va tu comunión con Él? ¿Cómo va tu relación con Él? En aquel tiempo, versículo 21, responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Todo andará en armonía, porque casi diciendo, yo responderé las oraciones que hacen a los cielos. Y los cielos responderán lo que se solicita, se pide desde la tierra. Pero esto tiene que ver como un efecto también de la actitud del pueblo hacia Él. Todos queremos que el cielo nos responda. Cuando clamamos, pedimos, oh Señor, haz esto. Pero ¿cuál es la actitud nuestra? ¿Estamos a la altura de lo que el Señor quiere para nuestra vida? Todos queremos peticiones contestadas. Que se resuelvan esas solicitudes que traemos ante el altar de Dios. Bueno, se resuelven
nuestras conductas ante el altar de Dios? ¿Ponemos de nuestra parte para ser fieles al Señor? Yo responderé, dice el Señor. Y Él quiere responder, pero ¿respondes tú a las exigencias mínimas de una vida cristiana correcta, de vida? No estamos hablando de ser religiosos del tiempo medieval, así como esos monjes, sino más bien estamos hablando de tener una vida cristiana práctica, correcta. Dice el versículo 22, y la tierra responderá al trigo, y el vino al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Ese nombre Jezreel lo volvemos a tomar. Precisamente es el nombre que se le pone al primer hijo de Oseas, a ese hijo entre Oseas y Gomer, Jezreel, que quiere decir antes. El Señor está diciéndole, esparciré, porque eso significa Jezreel, Dios esparcirá, pero también significa Dios sembrará. Está hablando de una restauración para su pueblo, para los suyos, para los que aman al Señor. Jezreel, yo sembraré. Por eso el Señor está diciendo, todo andará en armonía. Cuando el pueblo del Señor obedece al Señor, puede ser que todo esté adverso y sea en contra, pero habrá armonía en la comunión del pueblo con el Señor. ¿Cuánto de armonía se necesita en una familia, en un matrimonio? ¿Sabes? Las familias, los matrimonios felices, estables, firmes, no son producto de la casualidad. No es, qué suerte tuviste con esta tu esposa, tu esposo, qué suerte con tu hijo. No, se construyen ladrillo a ladrillo, esfuerzo a esfuerzo, actitud tras actitud. No son efecto de la buena suerte. Construye sobre el cimiento que es Jesucristo, así sea tu casa, tu hogar. Y obviamente aquí se habla de una relación conyugal. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia. Ahora fíjense, de Lo-Ruhama. ¿Quién era Lo-Ruhama? Lo-Ruhama era, no olvides, la hija que tuvo Gomer, nos dice el capítulo 1, y ese término Lo-Ruhama significa no compadecida, era una niña. Ponerle ese nombre, no compadecida, Lo-Ruhama. Bueno, podemos entender, una niña que nunca conoció la compasión de su padre. Algo triste. Es decir, quien ni siquiera conocía quién era su padre. Y hablamos de esto en la sesión anterior. Y ahora el Señor le dice, ya no serás así. Ya no serás una niña no compadecida, que nunca conoció la compasión de su padre. Ahora serás simplemente Ruhama, alguien compadecida. Tendré misericordia de Lo-Ruhama, porque ya no serás así. Y precisamente el versículo 1 del capítulo 2 nos decía, Ruhama, llamen a vuestras hermanas Ruhama, porque ahora serán queridas, amadas, compadecidas. Ya no vivirán esa vejación, ese desprecio, porque yo te amo a ti. Y aunque el mundo te insulte, te desprecie, como hoy a veces es objeto el cristianismo y la iglesia, pero yo te acogeré, me compadeceré de ti, tendré misericordia de ti. Y luego se nos dice, y te diré, y diré a Lo-Ammi, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Un siguiente hijo que vino luego de Gomer fue precisamente un niño. Este niño se llamó Lo-Ammi, era un varoncito. ¿Qué significa este nombre? Ya lo hablamos antes y lo referimos. Significa no es mi pueblo, Lo-Ammi. Ese término lo en el hebreo es no. Bueno, Lo-Ammi, no eres mi pueblo, no es mi pueblo. Eso es de forma colectiva. Ahora pensemos de forma muy particular, en singular, de forma personal. No eres mi hijo, no es mi hijo. Qué triste,
para un hombre como Oseas en una relación así. Una niña, un niño que no habrían sido sus hijos, por eso se les dice, vas a tomar a una mujer, y también hijos de prostitución. Esta habría sido la situación que estaba viviendo Israel. Y la promesa de Dios es: no serás nunca más esto. De aquí en adelante yo te llamaré así. Ya no serás lo ami. Ahora serás mi pueblo, serás mi hijo. Y tú dirás: Dios mío. Hermano y amigo, hay una promesa de restauración, no solamente de Dios para su pueblo, para Israel. También hay una promesa de restauración de Dios para ti y para mí. Si nuestros caminos se han desviado a tal punto, ya sea como una mujer como Gomer, ya sea como que hemos producido, no sé, frutos, como estos niños que han sido tal vez frutos simplemente de la infidelidad. Hemos producido en nuestra vida tal vez resultados de la infidelidad nuestra a Dios. El Señor dice, no solamente que Él restaurará nuestras vidas, sino más bien que su amor y su compasión inundará nuestras vidas, a tal punto que hasta la naturaleza para el pueblo de Dios tendrá sus efectos. Ten en cuenta algo: Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar relaciones en ti, Dios quiere restaurar no solamente familias, matrimonios, Dios quiere restaurar sobre todo relación y comunión nuestra con Él. Él ha puesto todas las cartas sobre la mesa. Está en ti. ¿Quieres una restauración? Si es que así amerita nuestra vida. Y tal vez no hemos abandonado al Señor, pero tal vez hemos descuidado áreas y hemos dado honor a Dios en aspectos que para nosotros han sido sí importantes, y en otros aspectos no hemos dado honor a Dios. Considera y revisa tu vida. Debemos hacerlo así todos nosotros. Y ven, para mí en primer lugar, el capítulo 2 nos está hablando precisamente del amor de Dios. Castigo y restauración. Eso comprende el amor de Dios. No solamente es dar. Y a veces pensamos que en eso se traduce el amor de Dios solamente. Pensemos en algo. Dios quiere llamarte así. A mí. Eres mi hijo. Eres mi pueblo. Quiere llamarte así. Tienes mi compasión. Ruama. Quiere llamarte Jezreel. Voy a sembrar en ti. ¿Quieres eso? Te animo. Ora conmigo. Haz conmigo esta oración. Si aún no has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador, acéptalo hoy. Y si ya lo has conocido, renueva tus votos con Él y tu compromiso con Él. Y sostén ese compromiso hasta el día que nos encontremos con Él en los cielos. Hagamos esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que no me puedo salvar a mí mismo. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador de toda mi vida. Hazme una nueva criatura. Cambia las cosas que yo he estropeado en mi vida. Me arrepiento de haberme desviado de tus caminos. Renuevo mi vida y mis votos contigo. Ayúdame a sostener esta decisión hasta el día que me encuentre contigo, con firmeza. Hago esta oración por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén. Querido hermano y amigo, es un gusto para nosotros compartir la palabra del Señor. Esperamos que sea de edificación y nos volvemos a encontrar en una nueva sesión de este estudio del libro de Oseas y en un nuevo servicio en línea de Príncipe de Paz. Que el Señor te bendiga. Buenos días. Queridos hermanos, esperamos que el estudio del capítulo 2 de Oseas sea de bendición y ayuda para ustedes durante esta semana. Antes de despedirnos, les recordamos que tenemos escuela dominical en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Si deseas aprender más de la Biblia, escríbenos un mensaje
a una de nuestras distintas redes sociales y te daremos información detallada respecto a nuestros estudios bíblicos que se realizan de lunes a sábados en horarios diferentes. También puedes escucharnos de lunes a viernes en nuestros programas radiales de 6 a 7 de la noche a través de Radio Jerusalén en el 630 AM o mediante nuestras transmisiones en vivo en el mismo horario por Facebook y YouTube. Tenemos reuniones de grupos familiares en línea los días martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Te invitamos a formar parte de nuestras reuniones para damas cada sábado a las 7 de la noche. Nuestras reuniones de jóvenes se realizan todos los sábados a las 4 de la tarde. Si deseas mayor información o asistir a cualquiera de estas reuniones, escríbenos un mensaje al número que aparece en pantalla y nos pondremos en contacto contigo. Queridos hermanos, nos encontramos en el próximo servicio. Dios los bendiga.